Bien, pues vamos a prestar atención, vamos a estar atentos porque Dios quiere hablarnos en esta mañana. ¿Cuántos creen que Dios quiere hablarnos en esta mañana? Pero no a todos, sino a cada uno en particular. Cuando venimos a la iglesia, venimos con un propósito, y el propósito es que Dios nos hable. Por eso la Biblia enseña que debemos reunirnos, porque quizá el Señor te hable en la mañana o en la tarde o cuando toque, pero si no te presentas, Dios se queda con la ganas de hablarte. La Biblia enseña que tenemos que reunirnos y no hacer como algunos tienen por costumbre de quedarse en casa. Siempre hay un motivo, muchos tienen algún motivo o buscan una excusa para no venir a la iglesia. Pero la Biblia enseña que tenemos que reunirnos. Hombre, me diréis que si alguien está enfermo, inválido, ya mayor, todos esos están justificados. Los que no están justificados son aquellos que pueden venir y se quedan en casa, ¿verdad? Así que si tú has venido con el propósito de que Dios te hable, estate atento porque Dios habla. Y habla de una forma muy clara. Y nos habla directamente a cada uno de nosotros. O sea, no apliques el mensaje, la palabra de Dios a tu vecino. Aplícatela a ti mismo. Porque Dios nos habla de una forma colectiva a la iglesia, pero también de una forma particular a cada uno de nosotros. Bien, pues bienvenidos a todos. Lo primero, un abrazo en el amor del Señor. También a aquellos que nos siguen a través de redes sociales. Les mando un saludo. Y vamos a seguir tratando, ya quedan pocas semanas, pero todavía hay tema para hablar del amor de Dios. Seguimos en este tema. Es un tema muy importante, saber lo que Dios nos ama, ¿verdad? Y hasta dónde llega el amor de Dios, que con nuestra mente humana quizá no podamos entenderlo. Es algo realmente importante conocer el amor de Dios, saber del amor de Dios. Por eso debemos disfrutar, deleitarnos en su amor, pensar en lo que Jesús hizo un día en la cruz. Ahí se demostró su amor, el amor del Padre entregando al Hijo, regalándonos, dice otra traducción, a su Hijo, y Él mismo entregando su vida por cada uno de nosotros. Ahí está la demostración del amor de Dios, y esa demostración se hace palpable en nosotros, o sea, se recibe cuando nosotros aceptamos el amor de Dios, o sea, aceptamos a Jesucristo como nuestro dueño, como nuestro Señor y como nuestro Salvador de una manera personal, porque la salvación es personal e intransferible. Yo no puedo transmitir mi salvación a un hijo mío. Mi hijo tiene que tomar la decisión de aceptar a Jesucristo para recibir la salvación, porque Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos, ¿verdad? Así que para poder recibir, hacerse acreedor al amor de Dios, es un regalo, debemos aceptar ese regalo. Y esto también, hermanos, nos compromete. El amor demostrado en la cruz del Calvario debe controlar nuestra vida, debe comprometernos. Así lo expresa el apóstol Pablo en su carta segunda a los Corintios, en el capítulo 5, verso 14. Dice, así sea de una manera o de otra, el amor de Cristo nos controla, que quiere decir nos obliga y nos compromete. Ya que creemos que Cristo murió por todos lo creemos, ¿verdad? Creemos que Cristo murió por todos. Luego todos tenemos un compromiso y una obligación con Dios, que es morir a nuestra vieja manera de vivir, ¿verdad? Por eso el compromiso es ser ejemplo, vivir en santidad y hablar el amor de Dios a los demás. Pero no solamente hablarlo, sino demostrarlo con obras, con hechos. Hemos estudiado profundamente el entendimiento, cómo entender el amor de Dios y también cuál es la grandeza de su amor. Y estamos tratando el punto de experimentar, que debemos experimentar el amor de Dios. El amor de Dios se experimenta primero entendiendo que el amor de Dios es un amor incondicional. Es un amor que solamente exige recibirlo, ser aceptado.
Es la única exigencia. También debemos, para cumplir esa derramación, esa experimentación del amor de Dios en nuestra vida, debemos entender que hacen falta algunos requisitos para que el amor divino de Dios se manifieste en nosotros. Y en primer lugar es tener un corazón limpio, un corazón sensible a la voz de Dios, humilde, un corazón también limpio, una buena conciencia. Es necesaria una buena conciencia, que la conciencia nuestra no nos acuse. Y en tercer lugar, una fe no fingida. La fe no se basa en decir que tenemos fe. La fe se basa en demostración. O sea, si decimos que tenemos fe, debemos demostrarlo con hechos. Y aquí quiero hacer, abrir un paréntesis sobre unas palabras, un versículo del apóstol Santiago, en su carta, capítulo 2, versículo 26, donde nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, un cuerpo cuando el espíritu sale de él, muere, ¿verdad? Nuestra carne muere y dura 3 días en corromperse, por eso hay que enterrar el cuerpo. Y añade, así también la fe sin obras está muerta. Aquí muchas veces, y es una realidad y lo entendemos así, y es verdad, que cuando uno dice que tiene fe tiene que demostrarlo dando pasos de fe. Pero hay otra dirección en la cual yo quiero hacer un énfasis. Nuestra fe es una fe muerta cuando no predicamos el Evangelio. Me explico. Cuando tú la fe que tienes no la explicas a la gente que te rodea, a los incrédulos, tu fe es una fe muerta. ¿Estás comprendiendo? Si yo digo que creo, esa creencia me compromete a compartir mi fe con los demás. Por eso, si yo digo que tengo fe, tengo que demostrárselo a los demás, predicándoles de Cristo, que es en quien yo creo. ¿Estáis entendiendo? Es un punto que quizá no hayamos profundizado nunca en este aspecto de las palabras de Santiago, pero es una realidad que es así. Cuando tú dices que crees, tienes que demostrarlo, predicando el Evangelio a los demás, saliendo de las 4 paredes en donde estamos. Y aquí hay una historia que quiero pasar por encima quiero hacer un recordatorio. Cuando Pedro estaba en la cárcel, Herodes había matado a Santiago, el hermano de Juan, y para congraciarse con el pueblo. Y había encarcelado a Pedro para matarlo al día siguiente. Y dice que la iglesia oraba por él. La iglesia estaba orando por la liberación de Pedro, porque digamos que Pedro era el cabecilla de la secta, según ellos, que eran los cristianos. Claro, Herodes pensó, si le corto la cabeza al cabecilla, acabo con esta secta. Pero dice que la iglesia oraba para que Pedro fuera liberado. ¿Qué ocurre cuando la iglesia ora? ¿Creemos en los ángeles? Los ángeles son espíritus ministradores que Dios envía para ayudarnos, para protegernos, para liberarnos. Y dice que mientras Pedro estaba encarcelado y la iglesia oraba, en una casa donde se metieron a orar por Pedro, dice que Dios envió un ángel y llegó a Pedro y le dijo, levántate, cásate y sígueme. Había una primera puerta que se abrió, la puerta de la cárcel. El ángel la abrió.
porque no existían las puertas estas que hoy en día, automáticas, ¿verdad? Fue el ángel quien la abrió. Luego abrió la puerta de la ciudad, que era una ciudad amurallada. 2 puertas que se abrieron. Y entonces llegó Pedro, el ángel ahí lo dejó, el ángel ya hizo lo suficiente, abrí 2 puertas que no se podían abrir. Los ángeles, hermanos, nos abren puertas. Los ángeles abren puertas para que tú y yo prediquemos los milagros de Cristo en nuestra vida. Que le hablemos a Cristo de lo que Dios hace en nuestra vida. Pero sigamos con la historia. Llega Pedro a la casa donde la iglesia estaba reunida y llama a la puerta. Llega una chica y se acerca a la puerta. Pedro insistía y la puerta no se abría. Las otras puertas las abrió el ángel, pero esta, que era la puerta de la iglesia, no se abría. Rode lo reconoció, la chica lo reconoció, pero no le abrió. Y si seguimos con la historia, dice que fue a los que estaban orando y le dijeron: Pedro está en la puerta. Dice: calla, estás loca. Otros más espirituales dicen: habrás visto su ángel. Y Pedro dando porrazos en la puerta para que le abrieran. Hasta que por fin, ya desesperado, Pedro llega y le abre. Les cuenta lo que el ángel había hecho, lo que Dios había hecho con su liberación. Y dice que se fue a otro lugar. Hermanos, hay puertas que se abren, las puertas de ahí fuera. Dios envía ángeles cuando la iglesia ora para que se abran. Esta iglesia era una iglesia que yo no digo que no fueran cristianos auténticos, pero era una iglesia que no tenía fe. Oraba para que Pedro fuera liberado, pero no tenía fe en que fuera liberado, porque cuando llegó Pedro, no lo creyeron. Estás loca, Rode. Es su espíritu. Habrás visto el espíritu de Pedro. Es imposible que Pedro salga de la cárcel. Pero ¿para qué estás orando? Y eso ocurre lamentablemente hoy en día en las iglesias, que oramos sin creer. Pero a pesar de todo, el amor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios hace que aunque oremos sin creer, las puertas se nos abren. Había un señor que fue por primera vez, era un asiduo ya a la iglesia, y el día en que se convierte, estaba yendo, digamos, de oyente, y un día se convierte y comienza a leer la Biblia. Y él se ponía en su habitación, delante había una ventana que él abría y se ponía a leer la Biblia. Y él tenía un problema, porque delante de la ventana había un monte que le impedía ver el paisaje. Y él se lamentaba de eso. Y un día leyendo en la Biblia dice que leyó: si tuvieres fe y le dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, se quitará. Y el hombre dice: he aquí mi versículo. Voy a orar para que ese monte desaparezca y me deje ver el paisaje. Ora al Señor: Señor, te pido en el nombre de Cristo, como dice tu palabra, que este monte desaparezca y se eche en el mar. Se echa a dormir. Y otro día en la mañana abre la ventana. ¿Y qué había? El monte seguía allí. ¿Y sabéis qué dijo él?
ya sabía yo que esto no era posible. ¿Con qué fe oró ese hombre? Si ya sabía que no se iba a quitar el monte. Dios respalda la fe verdadera. Tú tienes un monte, ora con fe y el Señor enviará a su ángel para que te ayude a superar cualquier problema que tengas. Pero debes creerlo de verdad. Debes creerlo de verdad. Porque si no es una fe genuina y auténtica, Dios no la respalda. Por amor, quizá, a terceras personas, pueda hacer milagros fuera. Pero nosotros aquí estamos entre cuatro paredes. Hermanos, si tienes fe de verdad en Dios, si crees de verdad en Dios, ven aquí a fortalecerte, a instruirte, a prepararte para predicar allá afuera. Que es donde Dios va a hacer que las puertas se nos abran. Un ejemplo es el teatro que el Señor ha hecho que nos lo dejen para que podamos dar testimonio de nuestra fe el próximo viernes. Eso es una puerta que Dios ha abierto. ¿Nos vamos a quedar en casa? ¿Nos vamos a hacer otra cosa que digamos es más importante para nosotros? ¿O vamos a respaldar lo que Dios ha abierto, la puerta que Dios ha abierto? El pueblo de Mula necesita que la iglesia de Mula, la verdadera iglesia que hay en Mula, que es la iglesia que basa su doctrina en la doctrina de los apóstoles, y no hay ninguna contaminación, ni hay levadura, falsas levaduras. Dios nos ha puesto aquí con un propósito, y es evangelizar en nuestro trabajo, en nuestra casa, con los vecinos, en el hipermercado, en la carnicería, en el colegio, en el instituto. Ahí está nuestro púlpito. ¿Tú quieres ser predicador de la palabra de Dios? Mira si tienes púlpito. Aquí nos cansamos. He dicho que aquí hay que venir, claro que hay que venir, a que Dios nos instruya, nos dé instrucciones, nos recargue, el Espíritu Santo nos mueva a través de su palabra, pero con el fin y el propósito de que demostremos nuestra fe predicando a Cristo, de palabra y de testimonio. ¿Estás comprendiendo, hermano? La fe sin obras es fe muerta. Es lo mismo que un cuerpo cuando se le va el espíritu. Muere. Pues la fe que no se demuestra con hechos, predicando nuestra fe a todo aquel que aún no lo conoce, no conoce a Cristo. Eso es tener fe, y fe no fingida, fe auténtica, fe real. Jesús le dijo a Marta ante la muerte de su hermano Lázaro, si crees, ese creer significa creer de verdad, y obedecer, que también va implícito en el verbo creer, la palabra obedecer en la Biblia. Si tú crees y obedeces el mandamiento de Dios de predicar el Evangelio a toda criatura, verás la gloria de Dios, iglesia. A veces no vemos la gloria de Dios, pero no es culpa de Dios, es culpa nuestra, porque no ponemos a trabajar nuestra fe. Hermanos, la fe auténtica mueve la mano de Dios. Y Él envía a sus ángeles, que son espíritus ministradores, al servicio de Dios. Ellos están ahí pendientes solamente a que Dios les dé la orden. ¡Ven! ¡Ve!
a casa de Walter, ayúdale en su problema, a casa de Carmen, sánala, a casa de cualquier hermano que tenga un problema, ahí están los ángeles, pendientes de la orden de Dios. Pero para eso debemos creer. Y creer de una manera sencilla. El problema de la iglesia de Pedro era que era una iglesia encerrada. Yo no quisiera que nuestra iglesia fuera una iglesia encerrada entre cuatro paredes, sino que fuera una iglesia que trabajara ahí fuera, en el pueblo donde Dios nos ha puesto. Es muy bonito lo que hacemos aquí, todo lo que hagamos, pero debemos hacerlo con el propósito de hacer nuestro trabajo ahí fuera. El problema que tenía esta iglesia, aparte de ser una iglesia que no tenía fe, es que estaba encerrada, de puertas para adentro. Si viniera Jesús y llamara a la puerta y nosotros estuviéramos allí en nuestros, yo qué sé, nuestros programas, nuestro orden, ¿le abriríamos la puerta? A lo mejor habría alguien como Rode que tenía fe y fue. Pero muchos le dirían, ¿dónde vas? Loca, loco, ¿cómo va a estar Jesús en la puerta? No sé si estamos aprendiendo algo esta mañana. Debemos, hermanos, dar gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros. Su fiel amor y su misericordia perduran para siempre. Hermanos, si el Señor está de nuestra parte, no temeremos. Si el Señor está de nuestro lado, ¿quién podrá vencernos? En momentos difíciles, que los hay, y que precisamente nos ha tocado vivir tiempos difíciles, la pandemia que hemos superado, muchos no la han superado, nosotros sí, grandes rumores de guerras, inundaciones, terremotos. La tierra está sufriendo dolores de parto. Jesús viene pronto. Son las señales anunciadas. Yo te pregunto, ¿estás preparado para cuando el Señor venga? ¿Tienes las maletas hechas para el viaje? ¿O cuando venga el Señor te vas a poner a preparar la maleta? Seguramente si haces así te quedarás aquí, porque debemos arreglar cuentas con el Señor y ponernos, porque las señales indican. El diablo también sabe que le queda poco, pero no porque él tenga omnisciencia, que no la tiene. La omnisciencia es un atributo de Dios solamente. Pero el diablo también sabe por las señales que está viendo que le queda poco. Y por eso no hace nada más que bombardear a la Iglesia de Cristo con mentiras, con el divorcio, con la pornografía, con las ataduras de la inmundicia sexual que tanto abunda hoy en día. El jueves hablábamos de la fornicación. Hay millones de personas que no consideran el matrimonio como algo sagrado. Y el matrimonio es algo sagrado instituido por Dios. Y que debemos respetar y honrar a Dios viviendo en el orden de Dios. Hay muchos cristianos hoy en día, hay muchas iglesias que hasta llegan a decir la barbaridad de que el Señor permite esas uniones. Eso es una falacia, eso es una gran mentira de Satanás, que como he dicho sabe que le queda poco y ataca a la iglesia de esta manera. Porque cualquier pecado no atenta a nuestro propio cuerpo como la fornicación. Y fornicar es
practicar sexo fuera del matrimonio. Así de claro, y no hay excepciones. Si eres un hijo o una hija de Dios y vives en esa situación, cambia tu vida. Arregla tu situación de una vez por todas y no me vengas con excusas. Porque las excusas son pretextos para no hacer lo que debemos hacer. Jesús hablaba así de claro. Pablo decía, huid de la fornicación. ¡Huid! ¡Salid corriendo! Como hizo José. En este caso, huir es de valientes, no de cobardes. El que mantiene viviendo en inmundicia sexual, porque la fornicación es una inmundicia sexual, debe huir, debe darse cuenta de que nosotros no controlamos el tiempo, no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí en esta tierra, no lo sabemos ninguno, igual mañana alguno de nosotros ya no está, porque no tenemos fecha de caducidad como los yogures. Sabemos que un día partiremos, claro, eso sí lo sabemos, pero ¿cuándo? ¿Estás preparado por si fuera hoy mismo? ¿Tienes las maletas hechas? ¿Tu vida está en orden? Para que cuando venga el Señor no tengamos que salir corriendo avergonzados, dice la Biblia, ¿no? Hermanos, tener fe es confiar en que el poder de Dios está en nosotros. La Iglesia tiene un gran poder, hermanos. Pero cuando es la Iglesia en orden de la palabra de Dios, las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia verdadera de Jesucristo. Pero somos la Iglesia verdadera. Estamos actuando verdaderamente como la Iglesia de Jesucristo. Esa Iglesia por la cual se pagó el precio de su sangre. Os veo muy callados. No oigo ni un amén. ¿O es que os habéis vuelto de repente todos sordos? Hermanos, tener fe, repito, es estar completamente seguro que Dios nos va a conceder aquello que le pedimos está de acuerdo a su voluntad. Si tú vives en una situación anormal con Dios, la fe significa que si tú crees y actúas, claro está, porque si no es una fe muerta, Dios te va a dar la fuerza y el poder y la autoridad para cambiar tu situación. Porque Dios nos hace libres de la esclavitud más grande que existe, que es la esclavitud del pecado. Jesús dijo, conoceréis la verdad. ¿Y qué? Y seguiremos atados a nuestros pecados. La verdad te hará libre. Te hace libre. La palabra de Dios nos hace libres. Cuando la obedecemos nos hace libres de cualquier atadura, sea la que sea. Y la mayor atadura todos sabemos cuál es, ¿verdad? El pecado. Pero Jesucristo dice, si me conoces a mí de verdad, si tienes una relación personal conmigo de verdad y auténtica, ten por seguro que yo te haré libre. Lo que pasa es que a veces seguimos nuestros instintos carnales y decimos, ya tendré tiempo. Bueno, es una forma de pensar. Es un error, porque como he dicho antes, no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí. No sabemos si cuando salgas a la calle pasa el autobús de las 9 o de las 11 y te atropella. Y cuando llegues al tribunal, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿Se me predicó? Sí, claro. ¿Se me habló del infierno? Sí, claro. Yo tengo por ahí un estudio que significa ¿qué es esto? Una pregunta que se hizo alguien que se creía salvo.
Y cuando llegó al infierno dijo, ¿qué es esto? Esto no me lo esperaba yo. Tremendo, ¿verdad? Hermanos, la fe nos protege como un escudo. Las Sagradas Escrituras así lo enseñan y nos advierten de que debemos protegernos con el escudo de la fe. ¿La fe en qué? La fe en el poder de Dios. La Iglesia tiene el poder de Dios, hermanos. Si supiéramos de verdad la autoridad que tenemos como Iglesia, dejaríamos todos la vieja manera de vivir. Pablo ya lo asegura. Si estás en Cristo, si estás unido a Cristo, si Cristo es tu cabeza, es la cabeza de tu familia, eres una nueva creación, eres una nueva persona. Por eso las cosas viejas, lo que hacíamos antes, el pecado, quedó atrás, porque he comenzado una nueva vida. Yo preguntaría, ¿has comenzado o hemos comenzado una nueva vida? ¿O hemos cambiado simplemente de nombre? Y ahora somos cristianos evangélicos, pero viviendo igual que el mundo. Hermanos, el escudo es una parte importante de la armadura de Dios, con la que todo creyente debe protegerse y así poder apagar los dardos que nos envía Satanás, sus mentiras, sus maquinaciones. ¿Con qué propósito? Destruirnos. Él quiere destruir todo lo relacionado con Dios. Y claro, quiere destruir. Quiso destruir a Cristo, pero no pudo. Como tampoco podrá ni puede hoy destruir a su iglesia si su iglesia es una iglesia que le sirve de verdad y que anda en obediencia total a su palabra. Porque la obediencia debe ser total, no a medias. La obediencia tiene que ser pronta, cuando Él te lo dice. A veces dice uno, no, bueno, ya, sí, el Señor me ha dicho que, pero yo voy a esperar. No. La obediencia a Dios tiene que ser pronta, total y sin condiciones. Nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. Debemos obedecer cuando Él lo dice. Y de una manera total, no a medias. Hay quien arranca páginas de la Biblia porque no le gusta lo que dice. Se queda con las páginas que le gustan. Y la Biblia es palabra de Dios desde el versículo 1 de Apocalipsis 1. De Génesis 1 hasta el último de Apocalipsis. Todo es palabra de Dios. Y todo está escrito ahí para nuestra enseñanza. Para nuestra instrucción, para prepararnos para la batalla. Es una batalla ardua, difícil, pero tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores de nuestra parte. Y la Biblia dice que somos más que vencedores. Cualquier lucha, cualquier problema se puede vencer si estamos unidos a Cristo, porque Él es la cabeza, quien rige nuestra vida o dirige nuestra vida. A veces, ¿sabéis que un animal con 2 cabezas es un monstruo? ¿Verdad? Se considera así. Pues si tú tienes 2 cabezas, una la tuya y la otra la de Cristo, eres un monstruo, y perdón. Tu cabeza es Cristo. Como individuo, como familia y como iglesia. Él es la cabeza, hermanos. Este jueves hablábamos, ¿verdad?, de 2 cabezas y de 2 familias. La familia de Adán y la familia de Cristo, el segundo Adán. El primer Adán decidió desobedecer a Dios. El segundo le obedeció. Los que siguen la tendencia, la rebeldía, la desobediencia del primer Adán, tienen como premio la condenación eterna. Los que siguen al segundo Adán, a Cristo y su cabeza, y la cabeza es Cristo, tienen asegurada la vida eterna. Esa es
Es la única diferencia, pero menuda diferencia, ¿verdad? De la condenación a la salvación. Y para concluir, y resumiendo este punto que estamos tratando sobre los requisitos que debemos cumplir para recibir el amor divino, debemos saber que nuestro mayor propósito en nuestra vida debería ser ir repartiendo el amor de Dios a todo el mundo que nos rodea, ir demostrando que hemos sido alcanzados por el amor de Dios y queremos que los demás también disfruten de ese mismo amor, el amor puro, el amor limpio, el amor sin fingimiento. Cuando tú le digas a alguien que le amas, que sea de verdad. Que hay hermanos que te abrazan, pero por detrás te clavarían, yo qué sé. El amor tiene que ser auténtico, real. Cuando tú le digas a alguien, hermano, te amo en el amor de Cristo, que sea una realidad y que lo demuestres también. Porque el amor también puede ser fingido de palabra. El amor hay que demostrarlo. Hermano, ¿tienes algún problema? Tienes que llorar, aquí tienes mi hombro. En lo que yo te pueda ayudar, aquí estoy como hermano tuyo, que soy familia. Somos familia, hermanos. Ese amor, hermano, se recibe por gracia. El amor de Dios se recibe por un regalo de Dios, porque Él así lo decidió, tomó la iniciativa de regalarnos el amor de Dios. El título de lo que vamos a hacer, no este viernes, sino el sábado, en Murcia, en la Plaza de los Apóstoles, el título del evento es «Ha nacido el amor». Nace Cristo, nace el amor. Pero debe nacer ¿dónde? En nuestro corazón. Pablo en Romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado en el momento que nos convertimos. Es un regalo, es gracia. Y la Biblia dice que lo que hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia. Debemos ser como canales de riego, no balsas donde se almacena el agua y se va almacenando y no hay salida. Y tenemos que ser canales de bendición para los demás. Que el amor entre en nuestras vidas, pero también salga hacia los demás. Que reguemos todo este pueblo de mula de amor. El verdadero amor, que es el amor sin fingimiento, sin egoísmo. Hay quien ama por egoísmo. Hay quien exige ser amado. Y eso es un error. Porque lo que se siembra, se recoge. Si tú siembras amor, vas a recibir amor. Primero da y luego recibe. Si todos damos, todos vamos a recibir, ¿verdad? Ahora, como seamos rácanos, ¿sabéis cuál es nuestra mayor deuda? La Biblia dice que no debamos nada a nadie. Solamente el amarnos. Porque en el amarnos siempre estamos en deuda. Porque necesitamos amarnos cada día más. Por eso estamos en deuda. ¿Verdad? Por eso dice la palabra de Dios, así lo dice, no debáis nada a nadie, solamente el amaros unos a otros. De la misma forma que Cristo nos amó, procuremos, hermanos, tener un corazón limpio, un corazón sensible, una conciencia, esa voz que nos habla, que a veces está cauterizada por la suma de pecados que vamos acumulando y callamos la voz de la conciencia. Otros se justifican poniendo excusas sobre lo que la conciencia les muestra. Todo el mundo lo hace, ¿por qué no yo? Porque tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen un compromiso con Dios y con su palabra. Si decimos que creemos, vuelvo a repetir, tenemos que demostrarlo con hechos. Así estaremos agradando a nuestro Dios y Padre Celestial. Hermanos, la fe y la confianza provoca que la mano de Dios y su poder se desate en nuestro favor. De ahí la necesidad, como le dijo Jesús a Marta. Si crees,
si crees de verdad, si andas en obediencia a la palabra de Dios, veremos la gloria de Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, por último, y nos advierte que debemos protegernos con el escudo de la fe, ese escudo que nos prevalece de todas las mentiras y maquinaciones y trampas del enemigo, y también que usemos el casco de la salvación, el yelmo, dice la Biblia, de la salvación. El yelmo es el casco que se ponían los guerreros en la cabeza para proteger la cabeza, porque la cabeza es un organismo, es un órgano vital en el ser humano. Los golpes en la cabeza son muy peligrosos. ¿Por qué dice la palabra de Dios que nos cubramos con el casco, con el yelmo de la salvación? Quiere decir que nuestro pensamiento tiene que estar siempre enfocado a la salvación que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Que esa salvación la tengamos siempre en la mente. Y eso nos va a evitar que nos entren pensamientos malignos. La Biblia, Jesús dice, la palabra de Dios nos dice que debemos someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Cuando te venga un mal pensamiento, somételo. En el nombre de Cristo, recházalo. Y piensa en tu salvación. Cúbrete con el casco de la salvación. Protege tu mente. ¿Sabéis que la mente es el campo predilecto de batalla del diablo? Él empieza poniendo un pensamiento en tu mente. De ti depende si maduras ese pensamiento, si le das cabida. No sé si fue Martín Lutero quien dijo que si un pájaro quiere hacer un nido en tu cabeza, tú puedes dejar que revolotee sobre tu cabeza ese pensamiento, pero no dejes que ese pajarito haga un nido en tu cabeza. Recházalo. Rechaza a ese pajarito, a ese mal pensamiento.